todos en nuestra vida libramos momentos tristes y batallas y nos abandonan y nos hacen daño y nos sentimos solos y nos arruinamos y desconfiamos. Y ser conscientes que todos a lo largo de la vida vamos a pasar momentos malos, a mí me parece una liberación. Porque durante muchos años nos mandaron un mensaje de que habíamos nacido para ser felices. Y perdóname esto, pero es que no es verdad. O sea, nosotros, bioquímicamente no estamos programados para nacer con una plenitud enorme. Estamos programados para la supervivencia. Y luego, con la capacidad de ir entendiendo el mundo para conectar de la mejor manera, disfrutando, pero también siendo conscientes de que, o sea, yo no conozco ninguna vida sin sufrimiento. O sea, el más rico, el más guapo, el más estúpido. Es que tú me acabas de contar lo tuyo. Pero es que paramos por la calle a 50 personas y les preguntamos, ¿has sufrido? ¿Tienes algún trauma? ¿Te preocupa algo? Y todo el mundo tiene algo con lo que lidia. Lo que pasa es que hasta hace unos años no se hablaba de esto. Lo llevábamos dentro, eran heridas muy profundas, nadie quería hablar de esto porque había un estigma con la salud mental. Porque la salud mental era la esquizofrenia, el tipo desequilibrado, loco que hace cosas terribles. Pero es que la salud mental es también otra cosa. Todo el que nos está escuchando ahorita que tiene un trauma, en mi caso, hagamos terapia. ¿Por dónde empiezo para cambiar ese trauma yo? Bueno, o la gente que nos está viendo. De pronto estaba hablando con una amiga en la mañana y me decía que pues tuvo 2 divorcios ya y está en una relación maravillosa y se está autosaboteando nuevamente porque piensa de que todo le va a salir mal en esta tercera oportunidad. ¿Cómo alguien por dónde empieza para cambiar y transformar un trauma? Vale, una de las cosas que es una gran pregunta, una de las cosas importantes es decir, ¿este trauma es incapacitante? ¿Lo tengo bloqueado o lo tengo en estado de alerta? Véase, yo tengo gente que viene a mi consulta y me dice, Marian, yo tengo un trauma porque me pasó esto, pero no quiero hablar del tema. Está encapsulado, como digo yo, en un baúl con 7 llaves, donde tú no quieres hablar del tema porque el tema te angustia muchísimo. Y entonces lo tienes ahí y yo siempre digo, en algún momento habrá que sacarlo. O sea, yo me acuerdo hace un tiempo, una persona que está viniendo a mi consulta y que tiene un tema con... Ella abortó muy joven, pero la manera en la que pasó todo, las mentiras y tal, pero nunca se lo ha contado a nadie. Y entonces ella ahora quiere ser madre y tiene ahí una historia metida en su cabeza angustiosísima, pero me dice, no te lo quiero contar, Marian. No te quiero contar porque no soy capaz de verbalizar lo que me pasó. Y luego, bueno, pero en algún momento hay que abrirlo, ¿no? Y ahí la función del terapeuta es con una delicadeza, algo que yo siempre le digo a mis compañeros psiquiatras y psicólogos, que he aprendido de mi padre, que es una delicadeza con una dulzura, porque cuando tú abres es como si tuvieras una herida en carne viva, con una gasa, empezar, o sea, de una forma hiperdelicada. Entonces, a veces el trauma está encapsulado, a veces el trauma está al revés, todo el día piensas en ello. Incluso puede llegar a ser un trastorno de estrés postraumático. Es decir, tienes las escenas, tienes la imagen de lo que te pasó constantemente. Y luego hay veces que ese trauma lo que te hace es que determina cómo te hablas y cómo te enfrentas con tu realidad. No tanto la imagen, sino como me pasó esto, estoy seguro de que me pasará esto. En el caso de tu amiga, una de las cosas que yo le recomendaría es llegar a por qué... O sea, si las relaciones no funcionaron por algo que ella hizo, o porque era una persona inadecuada, o porque el amor no funcionaba desde el primer momento, porque yo tengo una teoría y es que la mayor parte de las veces que las relaciones se rompen es porque uno no ha elegido bien. O sea, porque cuando uno elige, el problema es que uno piensa que cuando el amor llega, ya está. No. Que el amor, hay que buscar si eso tiene un fondo, o sea, si yo he elegido bien, si este hombre o esta mujer tiene las características para que yo pueda formar un proyecto de vida. Porque si nos dejamos llevar por la dopamina del principio, mi padre tiene una frase que me encanta, dice, el amor cuando llega puede ser muy ciego, pero cuando se va es muy lúcido. Porque cuando el amor llega, la amígdala cerebral empieza a lanzar chispas de colores y bloquea la corteza prefrontal. Entonces no ves que tiene 20 años más, 20 años menos, es el marido de tu mejor amiga, es tu jefe, no lo ves, solo sientes. Ahora cuando se baja, wow, lo que ves, ¿cómo no vi esto otro? Entonces, siempre mi recomendación es, en el momento que empieza la chispa dopaminérgica, de la atracción, me gusta, tiene algo interesante, tal, que le dediques unos minutos a decir, ¿me conviene? Entonces hay mucha gente que dice, Marian, hombre, no me hagas esto. Pero yo le digo, es que luego es un horror, se puede convertir esto en un trauma. Es que quiero vivir la experiencia. Y digo, ya, pero es que luego esto puede convertirse en un trauma y arrastrarlo. A veces, en los traumas, es porque nos hemos equivocado. Entonces, esto es una cosa muy importante. O sea, es decir, es que me equivoqué. No debería haber salido o casado con esta persona. No debería haber invertido este dinero en este negocio. No debería haber confiado en esta persona. Y no pasa nada. Acepto que me equivoqué y me perdono. O sea, no se trata de decir, no, es que yo nunca me he equivocado. No, es que todos nos equivocamos. Y la aceptación libera.
Aceptar. Yo soy muy de la teoría que en esta vida una de las claves de salud mental es ver lo que tengo que aceptar y por otro lado ver lo que tengo que superar. Hay cosas que tengo que aceptar. Pues que tengo un hijo enfermo. Mi madre vive en casa y es una mujer intensísima y no la soporto. Y la tengo que cuidar. Mi jefe es complicado. No sé qué. O sea, tengo un problema económico ahora y tengo que vivir por debajo de por debajo de lo que me hubiera gustado vivir. Pues en vez de luchar todo el día contra una realidad que no me gusta, a veces tengo que aceptar. Y cuando he aceptado, buscar mecanismos para superar. El problema es que hoy en día nos cuesta mucho aceptar lo que no es exactamente lo que queremos. Porque nos hemos hecho adictos a lo que nos gusta. Nos hemos hecho adictos a sentir constantemente que lo puedes tener todo. Y cuando las cosas no llegan, es que te frustras. Y terminando tu pregunta del trauma, identificar, porque a veces yo en consulta y en terapia esto lo trabajo mucho, el trauma. Es decir, como me equivoqué en esto, tengo la sensación de que puedo volver a repetirlo. Y yo con esta técnica que te digo del MDR, que me consta que en Estados Unidos se hace, porque la que lo descubrió estaba aquí, pues visualizas escenas de las que te sientes culpable o que son las que vuelven. Por ejemplo, el otro día me decía una paciente, esto casado muchos años y al final de su matrimonio todo el día veía a su marido, su esposo con el celular, mandando mensajes, no sé qué, hasta que descubrió que tenía a otra desde hacía mucho tiempo. Se separó, horrible, lo ha pasado fatal, ha pasado 5 años y ha empezado con otra persona. Pero a la mínima que están en un restaurante y agarra el móvil y empieza a tal, ella nota que es miedo. Y entonces dice, quiero gestionarlo, pero no puedo. Le hice un MDR de las escenas donde ella se recordaba a su exmarido con el móvil para que ahora sea capaz, porque si no la realidad se convierte en una amenaza. O sea, por ejemplo, yo puedo literalmente desde mi casa hacerlo, si cerrar los ojos y ver esa escena. No, hay que hacerlo con un terapeuta. Con terapeuta, ok. Con terapeuta, pero es una técnica súper, para mí, en trauma, es la mejor que yo conozco, porque y la segunda es cómo me cuento mi trauma. Porque si tú empiezas a contarte tu trauma de la ruina como una oportunidad de crecimiento para poder llegar a esto que has montado, y gracias a que toque fondo fui capaz de reinventarme, ahora si tú te cuentas esto como en esta vida soy profundamente vulnerable y de la noche a la mañana puedo acabar en la calle, claro, dejas de creer en ti. Y creer en ti significa que crees que el mundo es un lugar seguro. Cuando yo intento explicarle a la gente cuando sufre traumas severos, que claro, ya no confían en nadie, no confían en el mundo, en la naturaleza, en Dios, en los políticos, porque ¿a quién me agarro cuando sufro? Lo que más tranquilidad nos da en esta vida es sentirnos seguros, porque si algo nos pasa, desde que somos pequeños, un padre, una madre, un amigo, un profesor, alguien viene a rescatarte. Ahora, cuando te quedas en la nada, porque nadie puede aliviarte, ahí surge un miedo horrible. Y ahí es cuando uno tiene que volver a confiar. Y muchas veces la terapia me acuerdo de una niña que saqué de la prostitución en Madrid, una historia durísima, y me escribió una carta, la saqué justo antes de casarme y el día de mi boda, me llevó 2 días antes de mi boda, me llevó una carta en la que me decía gracias por haberme dado la oportunidad de volver a creer, de volver a confiar. Yo era muy joven, pero pensé, ¿qué concepto más bueno? Es decir, te curas cuando vuelves a confiar. Eso para mí es como un motivo de sanación, es que vuelves a confiar en la vida.